segunda temporada de Rumbo Geopolítico, luego de la guerra de los 12 días y en una nueva etapa del mundo, porque a partir de hoy el mundo cambia. ¿Por qué cambia? Porque Estados Unidos ha decidido, el presidente Trump ha decidido continuar el derrotero fracasado de John Biden, de continuar la guerra de Ucrania, que está perdida. La guerra de Ucrania está perdida, pero con un nuevo matiz, y es que de forma abierta, porque eso tengo que reconocer que a mí Trump no me cae mal, de forma abierta dice, sí, yo voy a ayudar a Ucrania, pero en verdad lo que voy a hacer es vender armas y me las va a comprar Europa. O sea, Trump está haciendo el negocio del mundo y Europa está haciendo un flaco papel. Hoy tenemos en esta segunda temporada a nuestra estrella única, William Guillamón, economista, analista. En esta nueva temporada seguro vamos a hacer algunos live y vamos a hacer algunos foros y lo vamos a grabar aquí solo en Buena Radio. Inmediatamente regresamos con William Guillamón en Rumbo Geopolítico, solo en Buena Radio. Por favor, Sebastián. Hay buen agua que la trajo William. William, claro. Tenemos, viste la introducción, hoy, a partir de hoy, Trump incumple oficialmente una promesa de campaña de no participar en la guerra y rompe el aquello de que iba a haber paz en Ucrania, que él lo resolvía en un día. O una semana. O una semana. Sí, claro. ¿Qué ha pasado, William? Bueno, hay un refrán que es muy claro, que dice, no es solo da pánico llamar al diablo, sino verlo llegar. Eso te dice que Trump chocó con una realidad que no era lo que él veía o percibía del estado de guerra, porque su problema no solamente estaba centrado en el lobby de la guerra de Estados Unidos, no estaba solo centrado en Ucrania, sino que venían tejiendo ya la agresión a Irán y la guerra que querían armar en Medio Oriente, que había sido pospuesta por las elecciones de Estados Unidos, pero que sí ellos la tenían en carpeta, tal como hace 10 años tenían en carpeta llevar la guerra a la frontera de Rusia. Entonces, se le ha hecho imposible porque la guerra en paralelo que lleva Trump con su guerra arancelaria ha llevado a medio indisponer a muchos aliados. Entonces, eso le ha agravado un poco más llegar a una solución con el conflicto en Ucrania. Además de eso, de que Rusia ha fortalecido más sus posiciones y ha aumentado la ofensiva, no con el deseo, como está visto, de ir más allá o de ganar más terreno de Ucrania, porque parece ser que no está dentro de la mente de ni Vladimir Putin ni la élite militar rusa, no está en mente barrer a Ucrania o apropiarse de Ucrania como ven de Europa, sino de liberar esa parte del este de Ucrania que estaba haciendo todos aquellos ciudadanos de origen ruso, estaban siendo abusados y maltratados, como es la región del Donbass. Entonces, más bien ellos buscan limpiar toda esa zona cercana, pero también ha puesto en evidencia de que a pesar de la ayuda de Occidente al régimen de Ucrania, cada día más el gobierno ucraniano está más débil. Y la espina dorsal, no por falta de armas, porque los países de la OTAN le envían armas a diario a Europa, básicamente está en la movilidad de sus militares. Rusia está produciendo
1000 drones diarios, eso no hay quien lo aguante. Sí, sí, la industria armamentista, pero no solo eso, sino que el problema ucraniano viene en el área de cómo sustituir a los soldados que pierden. En el sentido de muerto y herido, no puede sustituirlo. Incluso hay una resistencia interna en Ucrania porque ellos han estado apresando en lugares públicos, en restaurantes, discotecas y otros lugares de concentración, parques, han estado prácticamente secuestrando ucranianos y sin ningún tipo de entrenamiento mandándolo al frente de guerra. Ahora, Trump es tremendo eso. Trump es un negociante excepcional, o sea, yo te mando los Patriots, pero los va a pagar. Sí, porque inicialmente él paró el envío de armas. Al darse el vacío de la necesidad de esas armas, más bien esos misiles antiaéreos que tú señalas de los Patriots, y porque Rusia también aumentó como domina el espacio aéreo, aumentó su ofensiva aérea. Entonces, Putin le dijo a Trump, van a ser 3 meses de infierno lo que le vamos a meter a Ucrania. Sí, porque es que 3 meses. El problema es que tienen que avanzar antes de que llegue. ¿Hasta dónde va a llegar? Porque pero la ofensiva, generalmente casi 3 años de guerra, se han dado mayor ofensiva en esta época, porque recuerda que cuando llega el invierno, la nieve se vuelve un pantano, no hay movilidad de los vehículos de transportación terrestre. Es importante en verano ocupar todo el espacio. Efectivamente, entonces ellos tratan de avanzar y de posicionarse antes de que llegue el verano. Eso le ha retrasado incluso y a pesar de todo, algunos países de Europa como Francia, Inglaterra, siguen vendiendo de que Ucrania está ganando la guerra. No sé de dónde sacan esa información, sino buscando que Europa. Trump no ha caído en eso, porque Trump está concentrado más. Incluso la participación de Estados Unidos en la agresión a Irán vino forzado por el lobby judío. Forzado por el lobby judío, y una forma de Trump satisfacer a ese grupo y a la industria. Y de parar la guerra de alguna manera, porque si. Efectivamente, también eso fue un modo de decir, llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí, paren ya y poder negociar con Irán un alto al fuego, porque si no iban a arrasar a Israel. Hay un gráfico interesantísimo del recorrido y todos los obstáculos que tiene que pasar un misil tirado desde Irán. Tenía que pasar la defensa precisamente cerca del estrecho de Hormuz, que hay unas bases ahí. Sí. Tenía que pasar la defensa de Jordania, la defensa del Mediterráneo, la defensa de Israel, la del Mediterráneo que están en barcos norteamericanos. Barcos norteamericanos por la base y después de todo eso caían los misiles, o sea, una estrategia, y no pienso yo, no obstante, que no hayan sacado todo lo que tenían en mente. Los iraníes demostraron, y ahora Putin por otro lado demuestra. Y a mí me parece que yo he tenido comparecencias de geopolítica, sobre todo por live de TikTok, y yo digo de que yo no acabo de entender la lógica de Trump de burlarse de los aliados, o sea, de cortar lazos. Yo nunca había visto, cuando uno revisa la historia de la humanidad, uno, no sé si tú tienes alguna referencia de alguien que haya pretendido humillar a los aliados. Normalmente los países, los imperios o quien sea que esté en un conflicto de guerra o de hegemonía o de posicionamiento, trata de tener la mayor cantidad de aliados y de cuidarlos, porque de eso se trata todo. Y Trump ha hecho todo lo posible por destruir, porque por ejemplo, esta injerencia que hizo después de la cumbre de los BRICS, la injerencia y el querer humillar a Lula, no creo yo, y esas son las cosas que me ponen en duda,
que los asesores de Trump, si es que tiene asesores, no vaya a ser que sea como el alcalde de la ciudad donde yo vivo, que él es el alcalde, él es su asesor. Él se pone frente al espejo y el espejo es quien lo asesora a él. A no ser que Trump haga eso, que no pienso yo, pienso que tiene asesores de la industria militar, la farmacéutica, la de estrategia. ¿En qué se basa para querer humillar a Lula? ¿Qué espera? Porque tienen que saber desde antes de que Lula no se va a humillar. No solo a Lula, sino como tú señalabas antes, a sus aliados. Pero buscar humillarlo es una forma de minimizar su posicionamiento en el mundo y decirle, ustedes existen por mí, o sin mí, ustedes están expuestos a la vulnerabilidad de cualquier tipo de situación. Por eso es que la doble guerra en el aspecto económico y en el aspecto militar. Pero con la humillación es lo que le están minimizando y diciéndole a ellos, por eso es que está motivando y prácticamente forzando por la amenaza que le hicieron a España, forzando a que gasten el 5% del Producto Interno Bruto en defensa, que se traduce en la compra de armas de Estados Unidos. Aunque los españoles, Pedro Sánchez dijo, bueno, nosotros vamos a aumentar, pero vamos a hacer la inversión en las Fuerzas Armadas, vamos a aumentar los salarios, vamos a hacer esto. Entonces, por ahí la guerra. Sí, porque al final nadie está hablando de ejército europeo ni de nada, simplemente una transacción comercial. Comercial. Que beneficia a Estados Unidos. Obviamente. Entonces, lo de Lula más bien obedece a un recelo de Trump por dos vías. Una forma de contrarrestar al grupo BRIC, porque realmente Brasil es un miembro prominente del grupo BRIC. Entonces, como perdió la guerra arancelaria con China, y más o menos porque la perdió, mantiene un nivel de cercanía con Rusia para no enfrentarlo directo, pero golpeando con la India no tanto por el intercambio comercial, pero entiende que golpeando a Lula golpea al grupo BRIC, pero lo hizo de manera errónea. Bueno, también lo hace por dos razones. Recuerda que Trump también se ha dedicado a defender prácticamente a delincuentes, vamos a decir, en el sentido de que él le hace un llamado a la justicia de Israel para que Netanyahu no sea juzgado por corrupción. ¿Y cómo es posible si precisamente una de las razones de la guerra de Israel es para Netanyahu, Benjamín Netanyahu, evitar caer preso? Entonces ahora él le dice a Lula, ¿tú crees que Bolsonaro pero que él le dice, claro, porque él le dice, él le pide a Lula que no enjuicien a Bolsonaro, y Lula le dice que eso es un problema de la justicia. Obviamente, con toda razón, es un problema de la justicia, pero y parece amenazar a Brasil, parece que va preso, sí, amenazar a Brasil, creo que en ese caso Trump está cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque Brasil le compra más a Estados Unidos que lo que le vende. Tiene un déficit de balanza comercial en el intercambio comercial con Estados Unidos. Entonces, ahí entra también lo que tú decías ahorita. ¿Cómo golpea al amigo? ¿Cómo Estados Unidos es capaz de llevar un arancel a un 50% a un país que le compra más que lo que le vende? Porque Brasil tiene un intercambio comercial de más de 255 mil millones. Y la injerencia siempre crea nacionalismo. Sí. O sea, está fortaleciendo a Lula. De 100 que le compra Brasil a Estados Unidos, apenas le vende 40, 45. Entonces, si tú tienes un socio comercial que demanda tu producción, demanda tu producto, ¿cómo es posible entonces que tú quieras investirlo y quieras agredirlo de este modo? Pero no solo a Brasil, también le entró a México. Pero a México. Pero en este caso, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, Claudia ha sido un poquito más prudente en enfrentar directamente a Trump. Y él le mandó una carta a ella
Sí, se la mandó. Una carta incluso. Y que si los fentanilos y los terroristas. Una cosa insulsa, porque no tiene como tanto sentido. Es algo como que no tiene No, lo que yo lo que creo que él está forzando ser el que mande los relatos a nivel mundial. Que los medios estén hablando todo el tiempo. ¿Cuántas veces he echado para atrás los aranceles? No, lo ha propuesto varias veces. Varias veces. Un día lo pone, un día lo baja, un día lo pospone para otra fecha, ahora es para agosto. Y eso tú no crees que le quita prestigio al final a Trump y la gente como que es un pitcher que la gente ya le va a perder el respeto. Le quita prestigio por mucho poder que tenga, la gente tiene que mantener una coherencia. Pero peor aún, le resta mucha credibilidad a Estados Unidos. A Estados Unidos como país. Estados Unidos como país, en ese caso. Y los mercados vueltos locos. Claro, perdiendo credibilidad. Sí, pero hasta los mercados le llaman a toda esta gente que especula en la bolsa. Los mercados al final empiezan a no hacerle caso. Y entonces cuando él amenaza, los mercados se quedan igualitos. La reacción no es. Porque están esperando que recule. Por eso la reacción no es como en su inicio. Porque esa ambivalencia lleva a que los demás reaccionen entonces en el sentido en que él camina. Entonces, por eso es que te digo que no le hace bien a Estados Unidos, porque ¿qué pasa con muchos países, incluso aliados muy cercanos a Estados Unidos, que han empezado a buscar nuevos mercados? Ese es el tema. Para su mercancía, entonces el fortalecimiento del subglobal se está dando gracias a Estados Unidos. Y parte de eso, incluso el día pasado conversaba con unos amigos economistas y decía uno, no, pero como hablaron de una nueva moneda, él decía, no, pero es que siempre como magando y no dando, esos son nada más decir, digo, no, el problema es que ya dentro de los países BRIC se está comercializando con moneda local. Con moneda local. China ya en el sudeste asiático y parte de Medio Oriente comercializa en yuan, en rupia, en su moneda. Igual Rusia, que hace más de un año claro, está comercializando en rublo con los países del Sahel. Con todos esos países en rublo el intercambio. Y con Cuba posiblemente. Ellos le compran el grano a Rusia y otros productos de primera necesidad. Y Rusia entonces le compra su oro, el uranio, se lo compra entonces en su moneda. Y con Cuba deben estar igual. Sí, con Latinoamérica, pues sí, porque a Cuba le impiden. Mucha inversión china se está entrando a Cuba. Sí. La inversión china está siendo muy grande. ¿Qué te parece? Está abriendo paso incluso gracias a los BRIC con otros países, en el caso de Cuba. Sí. Hace unos 3 días estuvimos viendo la firma del nuevo intercambio comercial con Colombia, incluso va a comercializar 14,000 toneladas de arroz. No me sabía eso. Sí, 14,000 toneladas de arroz. Y otros productos entre ambos países. O sea que ellos han ido abriendo, al igual con México, han ido abriendo su espacio de comercialización y de producción. Y esto va a llevar a que todos esos países en Latinoamérica también vayan ubicándose. ¿Qué te parece el show de los 5 presidentes africanos con Trump? ese es otro. Porque ahora en África... ¿Qué tú crees? ¿Que Trump sabía qué idioma se hablaba en Liberia? ¿Y por qué Liberia se llama Liberia? No, nada de eso, no lo sabía. Incluso quiero decirle a la gente, Liberia es un territorio en África a donde regresaron a los negros libertos norteamericanos que querían regresar. Los regresaban para esa zona, por eso es que se llama Liberia y es el país que tiene el mejor caucho de África, conocido por tener la industria del caucho. Y fue víctima de una guerra interna, una guerra civil. Y la caoba africana. Y la caoba también de ahí. O sea, fuerte. Liberia es un país que ha sido siempre pro norteamericano. Sí, pero al mismo tiempo,
con la expulsión de los franceses de Níger y de Burkina Claro. Faso, ahí también se ha dado una recomposición. Incluso, no sé si llegaste a ver el pequeño debate que se dio entre Vance y Traoré, el presidente de Burkina Faso. No vi eso. Tremendo, ¿no? Prácticamente él subestimó a Traoré, pero él le dio duro. Hubo un momento que lo dejaba frenado, como diciendo, pero Sí, no era porque como me ellos decían. menosprecian No era exactamente. la independencia de los presidentes Sí, africanos que exactamente. hoy ya se están... Pero, hoy- pero algo todavía más fuerte se está dando ahí en África. Y es que el avance y la tensión social que se está dando en Níger y sobre todo en Burkina Faso, eso se está extrapolando a que muchos países de esos exploten con actos de rebeldía, como pasó el día pasado en Uganda, donde la población se lanzó a la calle en un movimiento de exigencia de reivindicaciones sociales y pasó algo nunca visto. Tenemos un problema con una lámpara, pero La- vamos a seguir. Estas son cosas técnicas. La policía que mandaron a reprimir la manifestación, lo que hizo fue que se mezcló con los manifestantes. Oye, Y muchos de ellos terminaron apoyando la manifestación, incluso haciendo declaraciones públicas. Y en algunas declaraciones, algunos policías señalaban los avances de Burkina Faso. sí, porque Y decían, mira lo que está haciendo Traoré allí, porque nosotros tenemos que seguir sirviendo el tema es ese, y es una experiencia. Traoré tienen una avanzada en las redes. Traoré, ¿ustedes creen que Tron es la estrella? No, Traoré tiene un andamiaje mediático en las redes comparable con cualquier presidente de cualquier, o sea, están gastando un dinero en las redes para vender la figura de Traoré. Pero otra cosa, es que se está dando Tenemos la algo, lamparita fuñendo, pero vamos a se seguir. está dando algo que no pasaba. En Burkina Faso se han construido escuelas y policlínicos en lugares remotos que no existían. Están llevando asfalto a los campos más inhóspitos donde no Es que existía. Entonces, cuando tú tienes el control y la administración de los recursos naturales y no lo haces para enriquecerse, porque ha habido grandes déspotas, no, lo que dice Tarel, él o dice, sea, que han sí, Mobutu Sese Seko, que han sí, mantenido, se enriquecieron miles de millones de dólares, pero mantenían sus pueblos subjugados. Bueno que mencionaste a Mobutu Sese Seko, ese gran dictador que duró casi como 40 años. Toda esa dictadura eran apadrinadas por Francia, Estados Unidos Toda la y dictadura por Inglaterra. claro, pero a cambio claro. de que le permitieran saquear sus recursos naturales. Entonces te vendían, Está cambiando poco a poco. te vendían en la propaganda que África, esos países pobres, iban entonces con la dádiva de ayuda humanitaria, pero por atrás le robaban todo su oro, su diamante, su Y cuando aparecía algún líder como Tomás Sankara en Burkina Faso, entonces Tomás Sankara, pagabas porque de eso viven los explotadores, los colonizadores, ponen a luchar a los cipayos, a los lacayos locales, que muchas veces son contrarios, y los pones a luchar, y a Tomás Sankara lo termina asesinando claro. uno que después fue presidente. Entonces, de eso se ha tratado África todo el tiempo, porque África históricamente siempre ha habido lucha entre contrarios, entre etnias, ¿sí? y los colonialistas han sabido perfectamente cómo fomentar eso, las minorías Claro. contra las mayorías, los hutus contra los Sobre tutsis. todo el soborno interno, por otra cosa. Claro. A muchos de esos países le impusieron su moneda. Claro. Porque el franco francés era la moneda en Níger. Y de ahí ellos incluso tenían un impuesto por el Y uso de la hasta moneda. el punto, para que entendamos
que hubo una primera ola de descolonización, pero en verdad no fue tal. Porque Exacto. te dejaron tener tu parlamento, te dejaron tener tu bandera, tu gobierno, tu dique democracia, pero al final, o sea, la metrópoli, en vez de imponerlo todo, se echó para atrás y puso sus lacayos y un sistema ahí que más o menos mantenía. Y cada vez que un líder como Lumumba o Tomás Sankara o algo parecido aparecía, lo mandaban a asesinar, armaban su lío, decían que eran revueltas internas, una guerra civil, y en eso se han mantenido hasta el punto que hoy se sabe de que en esos países francófonos, para así llamarle, porque pronto no van a ser francófonos, porque en Burkina Faso ya el francés no es el idioma oficial. Taoré acabó con eso. Taoré acabó con eso y esto es una pandemia, por eso han tratado de atentar. Entonces, ¿qué pasa? Que ha sido tan dependiente que me compras a mí nada más, dice Francia. Exactamente. Y te vendo yo nada más. O sea, es un colonialismo de nuevo tipo. Una cosa, pero todavía más lejos. A pesar de tener un ejército creado bajo esa égida, ellos los franceses, en el caso de Níger y de Burkina Faso, asesoraban, la asesoría militar había que pagársela. Claro. Pero la seguridad de las minas que ellos mismos explotaban y la seguridad de los técnicos era de firma francesa. De firma francesa, no era del mismo país de Burkina Faso. Había que pagarle la seguridad de ellos mismos adentro y de la mina a multimillonaria compañía francesa. Y entonces hasta que Taoré dijo, no, pero esto no puede ser. Entonces permiten que venga ISIS o que venga Al Qaeda, tengan algunas que otras milicias, ¿cómo se llaman? O sea, yihadistas, y entonces ellos llegan diciendo que es que ellos van a luchar contra el islamismo radical, mientras ponen en Siria a un hombre que jugaba fútbol con las cabezas de los niños norteamericanos, lo ponen de presidente. Yo creo y ya estamos en la recta final, como ustedes ven, hemos paseado, no hemos hablado de la comunista, que está posicionada para competir en Chile. Ah, sí. Ojo con eso. Ojo con eso. Y no hemos hablado tampoco de que el golpista ecuatoriano estuvo por China. Claro. Yo te dije que a Latinoamérica. Esto está. La reunión de los BRICS en Brasil no fue casual. No. Y va a generar, o está generando, de que la mayoría de los países suramericanos, sobre todo, un acercamiento a los BRICS. Vayan acercando. Y han tomado la experiencia de los BRICS para fomentar un intercambio comercial que era el famoso, retomar el grupo, no Mercosur, sino ALBA, que era el grupo que fomentó más izquierdo. Chávez, que fue el grupo, la Asociación de Países que fomentó Hugo Chávez, precisamente buscando niveles de independencia y de fomentar el intercambio comercial entre países sin tener otro tipo de injerencia. Muchas cosas van a cambiar. Nosotros transmitimos desde República Dominicana y a mí me preocupa, no vamos a tocar el tema local, pero me preocupa sobremanera lo pragmático que necesitan ser los presidentes hoy, reconociendo la dependencia de Estados Unidos, pero a sabiendas de que te van a poner aranceles. Te van a poner aranceles, no importa, porque ahora mismo no importa que tú seas aliado, que tú no seas aliado, los aranceles te van a... Es que esa es el alma de guerra de Trump. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser aliado? Si me van a tratar como mi peor enemigo. Entonces, en ese pragmatismo, porque tampoco hay que pelearse con Trump, ni se puede pelear con Trump. Y entonces hay que ser muy pragmático de... decirle a los chinos, tú sabes que yo quisiera que tú te sentaras aquí al lado, pero si tú te sientas aquí al lado, entonces allá se van a poner bravos. Entonces hay yo no creo, por ejemplo, que el tema haitiano sea un problema para la República Dominicana, para empezar.
ni creo que sea un tema que le preocupe a los norteamericanos. Los norteamericanos lo que quieren es sacar a los haitianos que están allá y que los manden a donde les dé la gana a los haitianos, porque quieren salir de los haitianos, quieren salir de todos los latinos, quieren salir de todo lo que huela latino, de todo. Y es un camino que han empezado primero con los haitianos, con los venezolanos y con los cubanos, sí, pero que se va a seguir para todos los demás países. Gracias, William. Le hemos dado un repasón. Sí, perfecto. Le hemos dado un repasón. Me gustaría que un día de esto vinieras a hablar nada más que de economía. El mundo puede estar entrando en momentos muy delicados. Y decía ayer en un live que para mí lo más interesante que se ha dado de todo lo que está pasando en el mundo es el despertar que Palestina tiene que ver con eso. Lo que está pasando en Gaza tiene que ver con eso. El genocidio en Gaza se ha impuesto por encima de la resistencia de la media, del control de los medios, del control del lobby israelita. El lobby israelita no ha podido parar las protestas por el genocidio en Gaza, donde siguen matando niños. Y para mí lo más importante que creo que se está dando es el despertar de la población norteamericana en darse cuenta que la democracia de su propio país está secuestrada por el lobby de un país extranjero. El darse cuenta. Esa parte es importante. El darse cuenta, o sea, el tú de pronto decir, bueno, pero... Y en este contexto, el periodista Carson está jugando un papel increíble porque es un hombre de derechas. Entrevistó a la Ayatollah. Entrevistó a la Ayatollah, pero tuvo una comparecencia. Le querían prohibir la entrevista. Sí. Y él dijo, pero vamos a escuchar la otra parte. Vamos a escucharla. Solamente entonces, escuchamos a Israel, entonces... Carson está como escapándose al control. Y hasta yo temo por su vida. Sí, sí. Porque la pregunta, por ejemplo, de por qué Moscú puede tener un metro, que es una obra arquitectónica, y el metro de Nueva York es el más sucio del mundo entero. Esas preguntas del por qué tú vas a China y tú no ves indigentes en China, y llegas a la ciudad de los Estados Unidos donde hay una drogadicción generalizada. Sí. La pregunta es, ¿por qué una sociedad lo permite o puede luchar contra un fenómeno de la drogadicción? Estamos hablando de que China perdió la guerra del opio, o sea, China pasó por un periodo donde su población entera estaba como lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos, con todo el poder que tiene, no logra parar esa ola de drogadicción, mientras que China lo ha parado. Incluso, y le fue impuesta por los ingleses, porque precisamente claro, fue dominación para obligarlo. Por eso es que ellos le llaman la era de la humillación. Los 100 años de humillación. Pero ellos lograron erradicar y salir de 100 millones de adictos, que le había más de 100 millones de adictos que le había impuesto Inglaterra. Estados Unidos apenas esos son los datos. Anda por los 40 millones y pico de adictos en Estados Unidos, pero 40 millones anda por los 40. Pero en la guerra del opio, Inglaterra forzó a China al consumo, pero ellos se prepararon para enfrentar eso y resistieron a sangre y fuego, y por eso ellos le llaman la etapa de la humillación. O sea, se vieron forzados a eso, pero ellos también pensaron, porque China tiene algo que, a diferencia de Occidente, y es que cuando... Nosotros somos Occidente, enterémonos. Cuando de este lado del mundo se hace una planificación a 10 años, que generalmente los planes que usan en diferentes áreas, ellos lo hacen a 15 y a 30 años. Entonces,
un camino largo, corto, recorrido, mediano y largo sí, plazo. van evaluando en el camino. Claro, como todo plan proyecto, contra sí, real. efectivamente, entonces ellos van por etapas hasta llegar, pero cuando llegan en esa área los 30, son los primeros del mundo. Bueno, Son los primeros, por eso de 64 tecnologías que están en la paleta del mundo, China aventaja en 56 a Estados Unidos. Y ahí es que ¿oyeron? Y por otra parte, el impulso al emprendimiento. El sistema chino hay que entenderlo, ¿eh? Hay que entenderlo cómo es que mientras en Estados Unidos aparece una industria haciendo una cosa, en China aparecen 100 industrias haciendo lo mismo. Por lo tanto, 100 industrias compitiendo en un emprendimiento produce mucho más calidad en el emprendimiento. Por eso es que carros eléctricos de Estados Unidos conocemos el Tesla. Óyeme, ya ahora la BYD sacó un carro que tiene asociado un dron. O sea, tú estás en un carro y tú tienes como parte del carro tu propio dron que te está vigilando desde arriba a ver si el carro va para allá, para acá, te está evaluando. Esto es porque es que ya esa gente están escapados y esa gente son los que van a venir para acá. Yo lo que aspiro es galaxia que está. completamente. Yo lo que aspiro es a que entre ellos y la inteligencia artificial no nos extingan a nosotros y podamos venir la semana que viene en otro espacio de Rumbo Geopolítico con William Willamo y por acá Fernando Buitrago, solo desde Buena Radio. Solo desde Buena Radio. Aquí desde Santo Domingo Este, República Dominicana. Gracias, William. Y no olvide suscribirse y darle a la campanita para contenidos como este. Nos vemos pronto.